Hola, bienvenidos. En este video explicaremos la arquitectura del hardware y los componentes del computador. Hablaremos de su evolución, sus partes fundamentales y su impacto en la informática moderna. Desde la CPU hasta la inteligencia artificial, vemos cómo el hardware ha transformado el mundo. Acompáñenme en este recorrido. ¿Qué es la arquitectura del hardware? La arquitectura del hardware se refiere a la estructura física que permite el funcionamiento de un computador. Está compuesta por distintos elementos que trabajan en conjuntos para procesar información. Por ejemplo, la CPU se encarga de procesamiento de datos y ejecución de instrucciones. La memoria almacena datos temporalmente para un acceso rápido. Los dispositivos de entrada y salida, como el teclado y la pantalla, nos permiten interactuar con el sistema. Cada componente cumple un rol esencial que un computador funcione de manera eficiente. En la breve historia del hardware hablaremos de la evolución significativa con el tiempo. Entre los años 40 y 50, computadoras enormes con tubos catódicos de vacío como el ENIAC y el UNIVAC eran lentas y consumían mucha energía. En los años 60 y 70 se introdujeron los circuitos integrados, permitiendo que las computadoras más pequeñas y rápidas. En los años 80 y 90 nacieron las computadoras personales, PCs, democratizando la tecnología. En el siglo XXI, procesadores multinúcleo, computación en la nube, inteligencia artificial y almacenamiento en estado sólido revolucionaron la información. Hoy en día seguimos viendo avances como chips especializados para inteligencia artificial y computación cuántica. ¿Cuáles son los componentes principales de un computador? Los componentes están formados por varios componentes esenciales. La CPU, unidad central de procesamiento, es el cerebro del sistema, ejecuta instrucciones y cálculos. La memoria RAM guarda datos temporalmente para un acceso rápido. El almacenamiento HDD y SSD permiten guardar información de manera permanente. Los dispositivos de entrada y salida como el teclado, mouse, monitor nos permiten interactuar con el sistema. Cada uno de estos elementos trabaja en conjunto para garantizar el correcto funcionamiento de un computador. El CPU, el cerebro del computador. La CPU es el componente más importante del computador. Está formada por núcleos que permiten ejecutar múltiples tareas a la vez. Un procesador de 8 núcleos puede trabajar más rápido que uno de 2 núcleos, ya que distribuye mejor las cargas del trabajo. Gracias a los avances del hardware, las CPUs actuales son más eficientes, consumen menos energía y tienen mayor potencia de procesamiento. Un ejemplo es un procesador moderno como el Intel 9 o el AMD Ryzen 9. Pueden ejecutar videojuegos, edición de video y tareas complejas simultáneamente. Memoria y almacenamiento. El computador usa diferentes tipos de memoria y almacenamiento. La RAM versus ROM. La RAM almacena datos temporalmente para acceso rápido, mientras que la ROM guarda información esencial como el firmware del sistema. HDD versus SSD. Los discos duros tradicionales HDD tienen más capacidad, pero los SSD son más rápidos y eficientes. Un ejemplo práctico, un computador con un SSD puede arrancar en menos de 10 segundos, mientras uno con HDD puede tardar más de un minuto. Dispositivos de entrada y salida. Los dispositivos de entrada y salida permiten la comunicación con el computador. Entre los dispositivos de entrada tenemos el teclado, el mouse, escáneres y altavoces. Un ejemplo práctico, un diseñador gráfico usa una tabla digitalizadora para dibujar con precisión en lugar de un mouse convencional. Simulación y pruebas prácticas. Hoy en día es necesario abrir un computador para entender su funcionamiento. Podamos usar herramientas digitales para simular el hardware. Logisim permite diseñar circuitos electrónicos virtuales.
VirtualBox simula diferentes sistemas operativos sin necesidad de instalar físicamente. Crystal DiskMart mide la velocidad de los discos duros y SSDs. Estas herramientas facilitan el aprendizaje sin necesidad de hardware físico. Impacto del hardware en la informática moderna. El hardware ha revolucionado la informática. Ahora podemos procesar grandes cantidades de datos en segundos. Gracias a la computación en la nube, ya no es necesario instalar todos los programas en nuestro computador. La inteligencia artificial ha crecido exponencialmente gracias a procesadores más potentes. Un ejemplo es Google y Amazon. Utilizan hardware avanzado para procesar millones de búsquedas y compras en segundos. Seguridad informática y hardware. El hardware juega un papel clave en la ciberseguridad. Se han desarrollado chips de seguridad que cifran información y protegen nuestros datos. Ejemplo, el chip TPM, Trusted Platform Module, ayuda a evitar accesos no autorizados al sistema. La seguridad basada en el hardware es fundamental para proteger información sensible como datos bancarios y contraseñas. Relación con la computación en la nube. Los servidores en la nube dependen del hardware especializado. Hoy podemos crear máquinas virtuales sin necesidad de comprar nuevos equipos. Plataformas como Google Drive y Dropbox permiten almacenar archivos en la nube sin ocupar espacio en la computadora. Los centros de datos utilizan hardware optimizado para brindar acceso rápido y seguro a la información. Inteligencia artificial y el hardware. Los avances del hardware han impulsado la inteligencia artificial. Las GPUs, unidades de procesamiento gráfico, y las TPUs, unidades de procesamiento tensorial, procesan grandes volúmenes de datos en tiempo real. Un ejemplo, un asistente de voz como Alexa usa hardware avanzado para responder en tiempo real. Sin un hardware potente, la inteligencia no podría operar con la eficiencia que tiene hoy. Conclusiones. Como hemos visto, la arquitectura del hardware es esencial en el desarrollo de la informática. Afecta la velocidad, capacidad y seguridad de los sistemas. Ha impulsado avances como la computación en la nube y la inteligencia artificial. Comprender estos elementos nos ayuda a aprovechar mejor la tecnología y a mejorar nuestra experiencia con los dispositivos digitales. Gracias por acompañarnos en este recorrido sobre la arquitectura del hardware y sus componentes. La tecnología sigue avanzando y siempre hay algo nuevo por descubrir. Gracias.